Si van a escuchar esta historia, detengan sus relojes, cierren las cortinas y rebusquen hasta encontrar sus más preciadas reliquias. Es momento de leer de nuevo las cartas antiguas y de volver a la melancolía silenciosa de los objetos guardados. Jane Vaughan nació cerca del año 1700 en la calle Essex, hija de una familia de alta alcurnia inglesa, sumamente rica y extremadamente respetable. A los 19 años se casó con un caballero de sociedad apellidado Lawson, quedando embarazada de la que sería su única hija. Lamentablemente, Lord Lawson murió al poco tiempo de casados, cuando Jane tenía tan solo 26 años de edad, dejándola sola para criar a su única hija. Al parecer, tras la muerte de su esposo, Jane tuvo muchos pretendientes, pero jamás volvió a contraer nupcias. La pena la invadía y a pesar de su juventud, su temperamento, crianza y personalidad particular la llevaron a decidir que si la muerte había decidido separarla de su marido, su destino debía ser la soledad. Lady Lawson vivía en una inmensa mansión ubicada en el número 12 de Colbat Square. El distrito se consideraba acomodado a pesar de la presencia de algunos indeseables y excéntricos y el tenebroso edificio de la famosa prisión de Colbat Fields, ahora oficina de clasificación de Mount Pleasant. En lo que respecta a los excéntricos, Jane estaba destinada a convertirse en una de las rarezas humanas más famosas de la historia. Cuando su hija se casó, mudándose de la casa de su madre, Jane se volvió casi una ermitaña y rara vez salía o permitía visitas. A medida que pasaban los años, Jane se volvió cada vez más excéntrica y no contrataba sirvientes, valiéndose para el cuidado del inmenso caserón de una única criada, ya bastante anciana. Tras la muerte de dicha mujer, Jane decidió tomar a su servicio a un hombre también mayor que cuidaba varias casas en la zona y quien hacía los recados para ella, limpiaba sus zapatos y otras múltiples tareas que Jane le encargaba. Finalmente, y luego de un breve periodo de prueba, Lady Lawson decidió llevar a este hombre a vivir a su casa, contratándolo como mayordomo, cocinero y sirviente. A excepción de 2 viejos perros y varios gatos que andaban libremente por la propiedad, el mayordomo era el único compañero humano dentro de la inmensa mansión. La gran casa de Colbat Square, propiedad de Jane, era fastuosa y poseía elegantísimos muebles y adornos de todo tipo. Pero las condiciones del lugar presentaban un estado de abandono considerable, debido a la falta de mantenimiento y cuidados necesarios, ya que era físicamente imposible que una sola persona pudiera ocuparse de semejante cantidad de tareas. El propio dormitorio de Jane se barría ocasionalmente, pero jamás se fregaban los pisos. Y es que Jane había prohibido enfáticamente que se limpiara absolutamente nada. El temor exacerbado de contraer un resfriado que pudiese acabar con su vida había llevado a Jane a la obsesión. Bebía su té de una única taza, la cual nunca lavaba, por temor a que el agua pudiese contener gérmenes que afectaran su salud. La única salida que se permitía, y esto claro está, cada vez que era absolutamente indispensable, era para ir a la tienda de alimentos de Mr. Jones. Las pocas personas que se cruzaban en su camino observarían entonces a una misteriosa mujer de edad indeterminada, vestida a la moda de varias décadas atrás, una dama maravillosamente detenida en el tiempo. Los rumores de los pocos vecinos y conocidos de la viuda Lawson no se debían tanto al hecho de la elegida soledad de Jane, sino más bien acerca de cómo era su vida dentro de la enorme y sombría mansión. No permitía que nada fuera cambiado, movido, tirado, lavado o limpiado de forma alguna.
Con los años, las ventanas adquirieron una costra de suciedad, haciendo que las habitaciones se volvieran cada vez más oscuras, mientras que el polvo se depositaba tan espeso como la nieve sobre las mesas, sillas y marcos de los antiguos cuadros. Capas de suciedad oscurecieron los espejos y las paredes. El odio de Jane por la limpieza se extendía incluso a su propia persona. No se lavaba porque creía que la suciedad de su piel la protegía de las enfermedades y que la exposición al agua era la forma más segura de enfermarse. Sumado a esto, cada mañana se untaba la piel con grasa de cerdo, grasa que nunca se quitaba, y encima de la cual se aplicaba polvos y maquillaje. Creyendo que cada capa de grasa era una protección adicional contra las enfermedades, sostuvo que no necesitaba medicamentos ni médicos. Jane usó el mismo estilo de ropa durante toda su vida, un estilo que se remontaba al reinado de Jorge I. Con el paso de los años, empezó a parecerse a una persona de otra época, una curiosidad. Sus vecinos se referían a ella con el título de Lady, porque su forma de vestir y el bastón con empuñadura de oro que utilizaba parecían muy arcaicos y grandiosos en una ciudad en rápida modernización. Llevaba mangas de volados y encajes y un vestido largo de seda. Su cabello, siempre recogido a una altura de 15 centímetros, con algunos rizos colgando, y un enorme sombrero de paja para proteger su piel de los rayos del sol. Una capa de seda negra adornada con desgastados bordados la protegía del viento, la lluvia, la nieve y el calor. Este fue su atuendo diario durante sus últimos 80 años. A medida que se acumulaba más suciedad y generaciones de telarañas en sus ventanas, Lady Lewson seguía insistiendo en que no debían lavarse jamás. La aterrorizaba la idea de que si alguien las limpiaba, el vidrio pudiese romperse y matar a la persona o permitiera que los gérmenes entraran con el aire del exterior. Esto sumó más oscuridad a la penumbra natural de su mansión, ya que las ventanas cubiertas de suciedad en sus últimos años apenas dejaban entrar un resquicio de luz. Lady Lewson estipuló que las camas debían mantenerse preparadas para los visitantes que ella nunca invitaba. Algunos dijeron que la misma ropa permaneció en las camas durante años, pudriéndose y llenándose de moho y humedad. Otros afirmaban que Jane hacía que su criado preparara las camas cada mañana, siendo las sábanas las únicas cosas que se cambiaban en la casa. En el improbable caso de que los visitantes inexistentes, que desde hacía más de 50 años no habían pisado el lugar, aparecieran inesperadamente. Con el pasar de las décadas, Jane se volvió más y más supersticiosa y su obsesión por evitar la enfermedad y evadir a la muerte se profundizó más aún. Además de usar una única taza, comenzó a comer con el mismo juego de cubiertos y el mismo plato y solamente se sentaba en una de sus más de 60 sillas. Su idea de conservar los objetos con su cada vez más pertinaz capa de polvo y telarañas provenía de la firme creencia de la existencia de una especie de alineación mística en sus tan preciadas posesiones, algo así como un feng shui macabro, el cual, según ella, era el responsable de su robusta salud y longevidad. La realidad es que durante su larguísima vida apenas si sufrió algunos leves malestares y solo perdió la vista hacia sus últimos años, cuando ya era muy anciana. A pesar de su encierro casi absoluto, Jane disfrutaba de salir a recorrer su jardín. Solía sentarse entre las flores a disfrutar de la lectura de alguno de sus muchísimos libros. Muy de vez en cuando invitaba a unos pocos amigos que aún le quedaban, con los cuales tomaba el té, mientras conversaban sobre los buenos viejos tiempos. Se la conocía por su excelente memoria y por su afición a los relatos. La autora Edith Sitwell describió a Lady Lewson como un extraño y antiguo oropel, diciendo además que su parecido con una telaraña era una fantástica ilusión, producida por la cantidad de calados, gorgueras y puños de encaje que siempre vestía desde su más temprana juventud.
En lo que parecía un desafío al paso del tiempo, a Lady Jane le salieron 2 dientes nuevos a la edad de 87 años. Evento que sorprendió a muchos y que era para ella un triunfo sobre la muerte y la vejez. Muchos comenzaron a pensar que Lady Lewson era inmortal. Sin embargo, el súbito fallecimiento de un anciano vecino durante la primavera de 1816 llevó a Jane a la escalofriante realidad de que su propia cita con la muerte también estaría cercana. El shock que le provocó el enterarse de aquel deceso deterioró su salud y a los pocos días se encontró postrada en la cama, rehusando por completo cualquier contacto con un médico. El jueves 28 de mayo de 1816, Jane Lewson falleció a la asombrosa edad de 116 años. Fue enterrada el 3 de junio en el famoso cementerio de Van Hill Fields. Tras su muerte, la casa fue abierta a los curiosos, quienes seguramente se habrán paseado atónitos dentro de la oscura y decrépita mansión llena de polvo y objetos antiguos. ¿Podría haber sido Jane Lewson la inspiración del escritor Charles Dickens cuando creó a la famosa Miss Havisham de la novela Grandes Esperanzas? Si bien Dickens solo tenía unos 4 años cuando Jane murió, la historia de esta excéntrica mujer era muy famosa en Londres, de manera tal que es muy probable que en algún punto de su vida el escritor tomara de su historia los elementos para la creación de tal personaje. Si ese fuera el caso, entonces la misteriosa Jane logró salirse finalmente con la suya, venciendo al tiempo, inmortalizada por siempre en la literatura de uno de los más renombrados escritores del siglo XIX. También se dice que Lady Lewson fue la inspiración para la creación del personaje de Baby Jane Hudson de la película del director Robert Aldrich, Whatever Happened to Baby Jane. Otros también comentan que la inspiración para la famosa película Sunset Boulevard, en donde podemos apreciar a una antigua actriz que no se adapta al cambio de épocas ni de tiempos, está inspirado en Lady Lewson. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima historia. Gracias.